Ya, voy. Ya, Ahí estoy, ya estoy grabando. Dele no. ya. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase el día de hoy. Chiquillos, la idea es avanzar, porque siempre hay que avanzar. Vamos a cada vez especificar más sobre nuestra disciplina. Ya entendemos lo que es didáctica, si bien lo vamos a ir entendiendo mucho más durante toda la asignatura. Hoy día vamos a especificar lo que son algunas perspectivas sobre el cuerpo, sobre el movimiento y mucho más específico después, perspectivas, modelos y creencias que se tienen acerca de la educación física, ya en específico. Profe, puso una carpeta encima de la diapo. Ah, sí, es que grabé la otra clase. Estaba ensayando. Ah, sí, Yo claro, ensayo las perdón. clases antes de hacerlas, así que este es el ensayo. Ya, ¿puede pasar Pero sí, por a la favor, siguiente, por favor? disculpe, profesor. Disculpa. Ya. Por lo tanto, de la nomás. Vamos a ir Como usted diga. dándonos cuenta del conocimiento que se tiene acerca del cuerpo y el movimiento, y por lo tanto, dele, profe. Vamos a ir pasando rapidito. Por lo tanto, aquí hay hay dos posiciones súper marcadas, es decir, que son súper distintas, pero que hay veces en las que se entienden por lo mismo. Ya entonces vamos a ir haciendo esa diferenciación. Dato, para ir avanzando también. En el aula ya hay disponibles dos cápsulas, son videos pequeños, donde se explican estas dos posiciones, ¿ya? Una es el posicionamiento desde la motricidad, desde el movimiento desde la motricidad, y otra otra posición que entiende el movimiento desde la psicomotricidad, ¿ya? Entonces, estas son esas dos posiciones por las cuales se entiende el cuerpo y su movimiento, motricidad y psicomotricidad. Siguiente, por favor. Se acabó la pausa. Tenemos a la motricidad, lo voy a pasar súper rápido, que es, entiende el cuerpo y el movimiento desde un modelo unicista, ¿ya? Por lo tanto, dele, profe. En el video se explica mucho más, pero lo que plantea la motricidad que va mucho más allá de entender que el movimiento tiene que ser como una función como reproductiva, sino que más bien tiene que ver como con la vivencia desde lo corpóreo, ya por lo tanto plantea al cuerpo y al cuerpo en verdad como un ser indivisible, ya que no se puede dividir. Eso significa que es unicista. ¿Ya? De nuevo, siguiente. Pero tómese su tiempo, profesor, así vamos, yo después puedo... No, pero ya. Sí, desarrolle la idea para que no queden dudas. Ya, bueno. Y por lo tanto, acá nos vamos dando cuenta que lo que plantea la motricidad es, si vamos como siguiendo las flechitas de la diapo y explicándolas más, es que yo vivo a través de mi cuerpo, de mi corporeidad, de lo que yo siento, de cómo me relaciono, y por lo tanto, aquí se plantean los cuatro pilares de la educación, que es el ser, el hacer, el ser y el convivir, desde el movimiento, ¿ya? Por lo tanto, no es solamente hacer, no es solamente la reproducción de un movimiento, ¿ya? Eso es como lo que plantea la motricidad. Y por lo tanto va considerando, espera, profe, va considerando los procesos que no son solamente como de cognición del movimiento, sino que también la afectividad, la relación que yo tengo, mi expresión. Por lo tanto, el cuerpo no es mente, no es cuerpo, sino que es todo junto. Es cómo yo me relaciono, es la expresión de todo mi cuerpo que no es divisible, ya que no se puede dividir. Ahora sí, profe. Por otro lado, hay una propuesta acá, que es como una propuesta taxonómica de la motricidad humana, que yo creo que, no sé si ya la habrán visto, me imagino que sí, si no, que se las presentamos. Esta es una propuesta desde la motricidad humana, ¿ya? Aquí tenemos dos aspectos que son como los aspectos cualitativos, más de la calidad del movimiento, y los aspectos cuantitativos más como de la cantidad del movimiento, ¿ya? Aquí tenemos las capacidades en los aspectos cuantitativos, y por otro lado tenemos los movimientos y las habilidades a partir de los aspectos cualitativos. ¿Dónde quiero que pongan el foco un poco? Profe, ¿puede hacerle clic para el efecto? Excelente. Aquí, en esto, Hubo mucho tiempo de preparación en ese efecto. Uy, qué risa. Ya. ¿Dónde quiero que pongan el foco? En los aspectos motrices, donde dice capacidades, la flechita que guía a donde dice motrices,
Ese cuadro plantea unos factores perceptivo-motrices, que son la corporeidad, la temporalidad, la espacialidad, la percepción, ¿ya? Esta es una propuesta a partir del movimiento que puede ejecutar el cuerpo, entendiendo que el cuerpo no se puede dividir, ¿ya? Quédense con los elementos que están marcados en rojo. Siguiente diapositiva. Esta es la otra posición. Esta es una posición psicomotriz, que es la segunda posición, que entiende al cuerpo como un ser dualista, ¿ya? Planteado por un filósofo conocido como Descartes. Lo que planteaba esta idea es que, asumida a la parte del cuerpo, del movimiento, es que el cuerpo es mente y cuerpo, ya que se divide en dos, por eso es dualista. Esa es la gran diferencia con la posición de la motricidad. ¿Qué es acá lo interesante? Que a algunos científicos, bueno, hay que destacar que la psicomotricidad nació no desde educadores, eso es un dato, nació desde filósofos, o sea, desde psicólogos, psiquiatras, neurólogos, ¿por qué? Porque empezaron a intentar darle una explicación a las como anomalías psíquicas que tenía la gente, una relación con sus movimientos. Entonces plantearon esta idea. Esta propuesta es de Da Fonseca, es un autor que hizo una relación como con unas unidades funcionales del cerebro. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a relacionar las unidades funcionales del cerebro, ¿ya? Y se empezó a dar cuenta que los tipos se empezaron a dar cuenta que había relación en que el movimiento podía relacionarse con alguna como anomalía psíquica. Entonces, podían ser mejoradas las anomalías psíquicas a partir de la reeducación del movimiento. ¿Ya? La psicomotricidad parte desde la rehabilitación, chiquillos, con esa intención de rehabilitar. Posteriormente se ocupó para reeducar y para educar, ¿ya? Pero no fue propuesta por educadores. Siguiente, por favor. Eso, ¿o no? Sí, explique un poco, Rosita, por favor. Yo voy a hacer una diligencia, pero explique usted por qué, por mientras partimos con estos dos grandes temáticas, en definitiva, de motricidad y la psicomotricidad. ¿Ya? Sí, chiquillo. Lo importante acá, nosotros no queremos connotar algo de bueno o malo, sino que queremos que conozcan, como siempre hemos dicho, que ustedes se posicionen. Ahora, otro alcance es que la escuela se posiciona a partir de la motricidad humana, ya como ciencia. Hay un autor que es Manuel Sergio que plantea a la ciencia de la motricidad humana, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? A que la universidad y en específico la Escuela de Educación Física se posiciona entendiendo que el cuerpo no se divide, que el cuerpo es un cuerpo motriz que se relaciona, que se expresa, pero es uno, ¿ya? Y ¿quién no ha escuchado, por ejemplo, cuando dicen, no, hagámosle a los niños de kinder o de primero básico ejercicios psicomotrices? No sé si lo han escuchado alguna vez o alguien ha visto algún ejercicio psicomotriz, donde se ocupan como materiales didácticos, cubos, cuestiones y cosas así como que tienen relación con la reeducación, con la rehabilitación. Por lo tanto, nosotros parados como escuela desde la motricidad humana, desde la ciencia de la motricidad humana, no nos posicionamos, por lo menos el profe y yo y la escuela, no nos posicionamos a partir de la psicomotricidad, sino que de la motricidad. Y a partir de la motricidad, nosotros educamos a través, para y desde el movimiento. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta ahí? El, sil- Rosita, el cómo silencio todo el fue, rato. Ah. Rosita, cómo fue esa idea que dijiste que el movimiento puede, que los filósofos se dieron cuenta que el movimiento puede, Sí, que había eh, relación como con las anomalías, porque primero se dieron cuenta que habían chicos que tenían problemas de aprendizaje o problemas como cognitivos, psíquicos, entonces empezaron a hacer pruebas y se dieron cuenta que había una relación entre, por ejemplo, el equilibrio del niño y con la anomalía o que es como enfermedad, por así decirlo, psíquica. Entonces, por eso se empezó a utilizar el movimiento para intentar solucionar aquellos problemas cognitivos que tenía
los niños. No sé si te respondo. Sí. Es como más o menos algo por el estilo como lo que está haciendo el profe Cristi, ¿no? Con la investigación ahora. Desde la cognición, Eh, no, según yo no es... Ahí hay otro posicionamiento que es la Sí. neurociencia, Yes. ¿ya? Para que, bueno, y en definitiva, chiquillos, lo que estamos visualizando hoy día es que surgen dos grandes paradigmas, incluso yo podría incluir otro, algunos autores proponen que la praxeología motriz inclusive también es otro paradigma, y cuando hablamos de paradigmas son formas de entender la educación física. ¿Bajo qué elementos? Dos elementos esenciales, el movimiento y el cuerpo, ¿ya? Y por tanto, por eso presentamos este gran paraguas que acaba de señalar la profesora Rosita, ¿ya? Para que veamos también cómo ustedes se pueden ir posicionando en función de grandes formas de ver la realidad o formas de entender un fenómeno. En este caso, los fenómenos son el cuerpo y el movimiento, ¿ya? Yo me adhiero a lo que dice Rosita, en definitiva, no es ni bueno ni malo. Que uno tenga una posición desde el punto de vista del paradigma es una cosa, pero no quiere decir que ustedes la tengan que seguir, ¿ya? Y en Pero sí creo que definitiva, es importante conocerlo. eso, muchas gracias, profesora. Y en definitiva, lo que vamos a ver hoy día también, a partir de esa visualización de paradigmas que nos entregó la profesora, estas dos formas de entender el cuerpo y el movimiento, que además también van a haber dos cápsulas para que ustedes puedan complementar este conocimiento en el aula, es que hoy día nos vamos también a centrar en aquellas concepciones que desde la educación física, y por tanto, cuáles son las que la literatura nos presenta, e ir centrándolas también o ir acercándola a las posiciones que cada uno de ustedes tienen y poseen con respecto a educación física. Esas concepciones que tienen de educación física son construidas igual o en gran parte, estas posiciones o estos paradigmas que presentó la profesora anteriormente vienen a dar sustento a estas corrientes, ¿ya? Y se van a dar cuenta ustedes cómo se van relacionando. Y por tanto hoy día cuando hablamos de concepciones, una concepción es una forma de pensamiento, una forma de creer. ¿Qué creen ustedes sobre un tema en específico, en particular? Ya eso es una concepción. Y lo que nos convoca hoy día está centrado principalmente a entender qué es el cuerpo o entender qué es la corporeidad. En educación física también esta concepción está vinculada a una concepción en particular de educación física del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y todos estos elementos están vinculados a que una concepción es una construcción social que va a estar en términos de aquellos conocimientos que van aportando a esta construcción social. Y cuando hablamos de conocimiento, quisiera también señalar que el día miércoles hablamos del conocimiento ordinario científico. Y por tanto, ambos tipos de conocimiento van influenciando también en estas formas de concebir la educación física. Y por tanto, nos vamos a encontrar con algunas temáticas que vamos a ir viendo, y hoy día nos vamos a centrar en la verde, en estas perspectivas de la educación física a partir de corrientes y modelos, y perspectivas pedagógicas también. Y por tanto, más adelante nos vamos a centrar en algunas teorías implícitas de educación física y teorías explícitas. ¿Qué queremos con esto? ¿O cuál es el objetivo más implícito que está detrás del objetivo que declaramos anteriormente de la clase? Es que ustedes vayan adquiriendo este cuerpo de conocimiento y que en definitiva le permitan a ustedes poder fundamentar una posición. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la educación física. La suya, no la mía, ni de Rosita. Si la compartimos, bien, súper. Pero es la suya, en definitiva. Y por tanto, primero, hoy día, quédense con estas preguntas en función de lo que nos vamos a responder hoy día. ¿Qué concepciones tienen ustedes sobre la educación? Sobre la enseñanza. ¿Qué concepciones tienen ustedes de la educación física? ¿Qué se enseña en educación física? ¿Cómo se enseña en educación física? ¿Y qué se aprende en educación física? Y por otro lado también, ¿qué se entiende por cuerpo y por movimiento? Son preguntas que es importante que ustedes puedan ir teniendo ahí en la memoria, muy fresca, para que las puedan ir respondiendo durante esta presentación y a lo largo también de la asignatura. Y por tanto, hoy día la pregunta, y la voy a dejar abierta para que ustedes me puedan responder, es ¿qué creencias tienen ustedes sobre la educación física hoy día? Hoy día, 11 de septiembre del 2020, y esto considerando incluso todas las creencias que traían y que formaron en su trayectoria escolar. Vamos, no se peleen, apaguen los micrófonos porque hay mucha interferencia, tranquilidad. No, mentira. ¿Quién parte? Profe, pero concepciones de cualquier tipo, o sea, desde lo negativo, lo positivo, todo Sí, lo que... sí, es una concepción, una creencia, ¿ya? Dele.
Dale nomás, Franco, como dice la profesora. Ya. Ataque. Pero den unos 15 segunditos para reflexionar algo bonito. No, Para pero pensar algo. No, la palabra correcta es aquella que sale. sí, Sí, bueno, Ya, vale. segundos para 30 horas. sí, bueno. Vale, en ese segundo, o sea, en ese segundo, en ese caso yo creía que la educación física era el ramo o, o la ciencia, etcétera, etcétera, la disciplina que preparaba a los chicos de su cuerpo, ¿vale? Donde uno hacía ejercicio y donde uno hacía actividad física, donde uno buscaba hacer deporte más que nada. Siempre lo vi más bien muy vinculado al deporte. Y hoy en día yo tengo, para mí, o lo que me gustaría que fuese educación física, es un ramo donde se educa a las personas en un montón de cosas, no solo físicas, sino de forma valórica y espiritual, con movimientos. Y donde nosotros mediante el movimiento educamos a las personas. Ya, perfecto. Pasado y presente. Y futuro. Sí, sí, es una proyección en el tiempo, muy bien, perfecto, pero es una creencia, así que, y además le salió bonito, mire bien, qué bonito. ¿Quién más? Yo vi que Axel tenía el micrófono encendido hace unos segundos. Ah, educación física es para jugar a la pelota. Yo siempre, por lo menos en la media, o sea, tenía como esa concepción, así como, no, educación física es para pasarlo bien, para entretenerse y para moverse, ¿cachai? Pero ahora, claro, que me metí a la carrera, es como que va cambiando caleta, sobre todo con las cosas que uno va aprendiendo y va leyendo, que no es solo eso, que no es solo jugar, que va más allá de realizar la acción en sí, po, que también tiene mucho que ver porque, claro, es educación física y es actividad física y todo lo que conlleva el moverse. Eso. Perfecto, ¿quién más? ¿Quién más A mí en mi comparte caso, esta concepción? a mí en mi caso me pasó casi lo mismo que Camilo. Para mí, en la media, bueno, en toda la estadía escolar, era ir a leer a educación física, divertirse. Aunque hicieran clases como más de ejercicio funcional, igual uno se terminaba tirando la talla, no sé, pues, pegando el guate a los compañeros, ahí leyendo. Y después cuando entré a la U, lo vi de otra forma, porque igual era para la vida saludable, para enseñar el cuerpo, nuestra motricidad, para entendernos nosotros mismos, y me cambió caleta como la forma de verlo, como de algo meramente lúdico, algo que tiene mucha importancia e implicancia en nuestra vida. Perfecto. Rafael, yo primero le agradezco por participar con su intervención y por otro lado también señalar que efectivamente todo lo que usted señala, yo hice la siguiente reflexión, que en definitiva, a partir de que uno va conociendo las concepciones de educación física, uno va entendiendo también el sentido de la clase. ¿Cuál es el propósito de la clase de educación física, en definitiva? ¿O por qué ese profesor hace un tipo de clase o su clase se caracteriza por tal y cual? ¿Ya? Ya, Axel, ahora sí. Sí. Pobrecito. Ya. Es que a mí me pasó que con la actividad física en sí, no con el ramo, de pequeño hasta cuando entré a la carrera tuve como un proceso de evolución. De Cuando cabro era chico. niño, cuando era niño normalmente usaba el deporte para arrancarme todo. Yo era un niño como que no tenía muchos amigos, que era muy introvertido, pero que le gustaba moverse mucho, era muy inquieto. Entonces yo cuando chico me preguntaba por qué me gustara moverme. No entiendo. Y siempre me gustaba hacer todo lo que decían en educación física y me sentía feliz ahí, me sentía en mi salsa. Después empecé a crecer y como que llegan esos momentos de complicaciones en la adolescencia, esas No preguntas entremos en espirituales detalle, no entremos en detalle, pero... Iba a decir lo mismo. las preguntas espirituales de quién soy y para dónde voy. Ah, ya, en ese Entonces, sentido. Ya. entonces conocí el deporte, el slackline, y después con el tiempo me di cuenta que la actividad física y el deporte te va cambiando la vida, de verdad. Y después cuando lo empecé a enseñar, en el proceso ya, cuando ya estaba a punto de entrar a la universidad, me di cuenta de que la actividad física y el deporte pueden cambiar a muchas personas. Y es un tipo de movimiento o educación que no se ve en el aula de clases, que atrapa de otra manera porque es como un conocimiento mucho más significativo porque te queda impregnado en el cuerpo, de alguna u otra manera.
Y después cuando entré a la carrera me di cuenta de toda la gama de cosas que hay y todo lo que significa la educación física y me fui enamorando cada vez más. Ah, qué Y bien. hasta que al final me di cuenta que la educación física es en parte uno de los ramos, junto con, yo creo que con la comunicación, que es el lenguaje, uno de los más grandes ramos para educar a la gente. Yo creo que es mucho más importante que física y que química. Aprender educación física es mucho más importante. Porque si no aprendes a conocer tu cuerpo, no puedes conocer el entorno. Y esa es como mi concepción de la educación física en sí. Bueno, muchas gracias, Axel. Pues muy buena, Qué bonito lo que- muy buena reflexión y seguramente, no sé, me llama, le voy a decir algo. Creo que, primero, fuera de toda broma, ¿ya? Pero le agradezco el compartir esto con nosotros en un espacio de clase, de verdad, fuera de toda broma, porque evidentemente van evidenciando las creencias más íntimas, ¿ya? Y uno no esperaría que en una asignatura, incluso mucho más teórica, a veces mucho más dura, más densa en algunos casos, puedan avanzar en ese tipo de reflexiones. No se preocupe, Matías, porque está grabado, ¿ya? Profe, Y además Axel lo va a repetir ahora. Ya, Axel, mismas palabras. Profesora. que no, yo igual quería sumarme a eso. De hecho, me sentí súper como identificada con lo que dijo de que la actividad física y el deporte cambiaba a personas y como que me dio como una cosita dentro de mi corazón. Como que me dio como nostalgia, como que me sentí súper, no sé. Gracias por tu reflexión. Y por tanto, esas creencias, chiquillos, las que ustedes han declarado, seguramente son creencias que a todos, en su momento, nos han ido haciendo clic, incluso para poder estudiar educación física. ¿Ya? Porque uno tiene una creencia a partir de la propia experiencia. Y en definitiva, antes de avanzar, hoy día lo que vamos a ver son qué es una creencia, qué es una concepción de educación física. En primer lugar, la concepción de educación física está vinculada a aquellas creencias que se van construyendo a partir del conocimiento y además también de las formas de pensar y sentir, y por tanto me hace mucho sentido lo que indica Axel, que además incluso desde los sentimientos va declarando la concepción que tiene de la educación física. Y esta construcción social se construye de manera a partir de la experiencia, pero a partir del otro y con el otro. Porque no me cabe duda que a partir de lo que hoy día nos presentó Axel, nos presentó Franco, seguramente cada uno de nosotros también ha ido haciendo clic con lo que nos dijo Camilo y Rafael. Efectivamente nos permiten reconstruir esta concepción de educación física. Y por tanto, estas concepciones de educación física, lo que nos dicen hoy día también es, bueno, tenemos estas concepciones, estas formas de pensar la educación física en las distintas variables que ya habíamos conversado anteriormente, pero te dicen, ojo, estas concepciones también se van teorizando y aparecen en corrientes de la educación física. Pero ojo, y además estas corrientes, que son estas construcciones teóricas de educación física, que han ido permeando la educación física y las formas de cómo tenemos de visualizarla, te dicen, bueno, además estas corrientes surgen porque tenemos formas de entender dos fenómenos, uno que es el cuerpo y otro que es el movimiento. Esos dos elementos nos van a permitir a nosotros entender por qué la educación física para unos tiene un sentido y para otros tiene otro, y cómo teóricamente se va avanzando. Pero esto va mucho más allá y está en relación con los paradigmas que entregaba la profesora Abusleme hace un rato. ¿Ya? Y en ese sentido, además también indica que esta forma de mirar esta realidad, este fenómeno, va dando paso a estos otros elementos que vamos a ver a continuación. ¿Están preparados para lo que viene? Por favor, alta expectativa, ¿eh? Porque hay algunos efectos que los van a dejar ahí medio locos con la presentación. No, mentira. Es una lámina nomás, pichiruchi. En definitiva, avancemos. Y por tanto, lo primero que vamos a ver con algunas corrientes de educación física está vinculado a que algunos autores, principalmente Moreno, Campos, Almonacid, que hace reúne algunos referentes o algunos principios teóricos sobre las corrientes de educación física, de Álvarez y Vázquez, ¿qué nos dicen? Que la educación física, sobre todo la educación física escolar, ha ido tomando ciertas vertientes, ciertas corrientes en específico. Profe, no puede pasar esto en este momento. Eso es que queríamos. No, sí. Y por tanto, lo que nos dice es que la primera corriente de deporte y de condición física
se visualiza el cuerpo como un cuerpo máquina, como un cuerpo asociado al rendimiento. ¿Qué nos dice la primera corriente de educación física? Es que el deporte de élite se trasladó a la escuela. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes no iniciaron su carrera deportiva porque practicaron deporte en la escuela? Son muy pocos los que parten del lado federado y avanzan a la escuela, sino que todos y la mayor parte de nosotros, en cualquier manifestación, sea un deporte, ahí nomás, no voy a dar nombres para no herir Ya, susceptibilidades, o sea un deporte de mucha mayor complejidad, como las que algunas personas nos atrevimos a realizar, profe, aquí hay voleibolista. deporte escolar ha ido trascendiendo la escuela, profesora. No, damos yo digo nombre. que aquí no estoy solo yo que hago deportes colectivos mucho más lindos que otros. Y por tanto, en definitiva, lo que quiero señalar con esto es que el deporte escolar se ha ido tomando la escuela. Yo lo que quiero decir con esto, y no tomando, pero además también ha ido entrando fuertemente, y eso ha visualizado que la educación física ha entrado en la lógica de la corriente desde el deporte. Se ha ido formando la educación física muy acompañada, muy de la mano del deporte. Yo en lo personal no digo que sea bueno ni malo, al contrario, yo tengo una perspectiva muy positiva con respecto al deporte y cómo este contribuye a la educación física. Ahora, es como los extremos, un poco lo que nos mostraba Franco hace un rato, o las clases anteriores, cómo los extremos también han ido dificultando un poco que el deporte escolar o la deportivización de la educación física caiga en exceso. Eso ya ahí tengo mis bemoles. Yo practiqué deporte desde los 7 años hasta los 18 años, deporte de competencia, de rendimiento, y por tanto, evidentemente, no voy a estar en contra de aquello, pero es la deportivización, cuando excluyo y cuando las lógicas de la élite del deporte, del alto rendimiento, bajan a la escuela, porque eso segrega, te quita oportunidades. Y por tanto, esos elementos, entender la educación física desde ese punto de vista, es una corriente de la educación física. Por otro lado, y acá también, que cuando entendemos la educación física desde la condición física como corriente, ¿qué te dice esto incluso también? Te dice, bueno, que la educación física ha sentado sus bases en la fisiología, en la biomecánica, en la bioenergética, en algunas ciencias. Y por tanto, entender la educación física ahí nos invita a tener otra concepción de cuerpo. Nuevamente, en la concepción del cuerpo, el rendimiento, de obtener un rendimiento a partir del cuerpo. Y por otro lado también, ya muy alojada en este paradigma, si lo queremos entender como paradigma, en realidad la psicomotricidad, surge esta corriente como psicomotricidad que te dice, bueno, la educación física va tomando estas otras características, que es entender el cuerpo por un lado y la mente por el otro. La profesora Rosita nos decía hace un rato, bueno, este modelo cartesiano, ¿cierto? Modelo dualista de pensamiento, de entender que me muevo y estoy generando un pensamiento o un desarrollo cognitivo. Si ustedes ven hoy día y hacen cuando hemos andado por la calle, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con la publicidad o la difusión de jardines infantiles que te dicen, uy, el gran plus, clases de psicomotricidad, una vez a la semana? ¿Sí o no? Y por tanto, lo que te dice acá es que te está diciendo, bueno, la educación física te promueve el desarrollo intelectual y bajo mi perspectiva una mirada muy marketera, desde el marketing. Creo que esa situación a la educación física no lo necesita, sobre todo si la miramos desde la motricidad humana. ¿Qué dice ¿Profe? Pablo Ochoa? Por favor, dígame, profesora. Quería hacer un alcance antes de lo del tema del deporte. Con un pensamiento también que lo hacía relación con el documento curricular, el marco curricular, antes de pasar a ser bases curriculares, había un marco curricular y el contenido que se planteaba también eran los deportes. O sea, debía ser enseñado, era un contenido mínimo obligatorio, el de los deportes. Entonces, eso nomás, ahí la dejo. No, y usted tiene mucha razón, si nosotros hoy día vemos el currículum, estas corrientes se encuentran presentes todas en la educación física. Y con mayor fuerza, antes de la reforma del 2012, ¿ya? Con el currículum anterior. Y por tanto te dice, bueno, la psicomotricidad debe ser desarrollada en edades tempranas, y ahí la psicomotricidad ha tomado ribetes, un ribete terapéutico, de reeducación y de rehabilitación. Y por tanto te dice, la psicomotricidad dura, pura, te dice, bueno, el niño se mueve y a medida que se mueve libremente vamos identificando estos fantasmas. Aucouturier habla mucho de fantasmas psicomotrices, ¿ya? Y si se dan cuenta, si ustedes ven, y yo les dijese, bueno, un contenido es lo que enseño,
cada una de estas corrientes tiene contenidos que son característicos. Rosita ya nos decía, desde la corriente del deporte, los deportes en sí, deportes colectivos, individuales, son contenidos. Desde la condición física, el rendimiento, el acondicionamiento físico es un contenido también. En la psicomotricidad lo mismo. Y luego viene la corriente de la expresión corporal, definida por ambos autores, Álvarez y Vázquez, que te dicen, bueno, surge la educación física con la corriente de la expresión corporal porque viene en respuesta a los movimientos estereotipados técnicos que surgen del deporte y de la condición física. Por tanto, te dice, bueno, el cuerpo, desde la lógica de la comunicativo, lo único que te permite decir es, bueno, hay alternativas a los movimientos estereotipados. No todos nos tenemos que mover y generar un movimiento a partir de la técnica. Y por tanto te dice, bueno, el movimiento, o la educación física, en definitiva, perdón, debe generar o sentar las bases para darles posibilidad a la creatividad de moverse y de expresarse a partir del cuerpo. Estas cuatro corrientes, incluso hay un autor que creo que es Carrero, me parece el apellido, establece incluso 7 corrientes en educación física. Estas incorpora además la sociomotricidad de la praxeología, donde te dice que cada uno de nosotros se relaciona con el otro. En definitiva, estas creencias que dan paso a estas corrientes son corrientes de pensamiento establecidas en teoría y por tanto cada uno de ustedes puede tomar su posición hasta donde le va acomodando, cómo va tomando cada una de estas características. Por otro lado, Vázquez, el 2001, te dice, bueno, hay otras corrientes que dan paso a modelos. Lo conversábamos con Rosita antes de entrar a clase. Nosotros, la clase anterior, ayer, el miércoles, en definitiva, señalábamos que un modelo es una representación gráfica de una teoría, de una teoría, ¿cierto? Sin embargo, me da la sensación, luego de hacer la revisión de la literatura, es que señalan modelo igual sinónimo de corriente, ¿ya? Entonces ahí para que no se confundan, primero que todo. Este autor te dice, bueno, tenemos una corriente, un modelo, perdón, biomotriz, otro psicomotriz y otro expresivo, coincide con el autor anterior. Y por tanto te dice también, ojo, nuevamente el sentido del cuerpo es un cuerpo que es máquina, para obtener un rendimiento. Y creo que seguramente eran las concepciones que nosotros traíamos mucho antes de entrar a educación física. Me da la sensación que esa concepción de educación física es la que predominaba, o la que predominaba en nosotros antes de ingresar, y me incluyo. Y por tanto lo que te dice es que mejor y mayor rendimiento de los sistemas energéticos, te va a dar una mayor eficiencia motriz. Y separa dos grandes contenidos, el contenido del deporte y el contenido de la condición física, muy en la lógica de las corrientes anteriores. Y por otro lado también te dice que, ojo, desde la psicomotricidad o este modelo psicomotriz, hay que entender el cuerpo de una manera psicosomática. Es decir, un cuerpo que siente, ¿cierto? Y que un cuerpo de manera parcelada nuevamente, donde no es posible el desarrollo cognitivo sin moverme, o que las operaciones cognitivas superiores se dan única y exclusivamente a partir del movimiento. Acá hay un autor que nosotros podríamos identificar, Rosita hizo alusión anterior de Da Fonseca, pero Da Fonseca se posiciona en la lógica del modelo neurológico de Luria, de Alexander Luria, un autor ruso. Y lo que hizo Alexander Luria, en definitiva, fue separar el cerebro en 3 unidades funcionales. Y te dice, por ejemplo, que en la primera unidad funcional, donde está el tronco encefálico, hay un elemento psicomotriz, que es el equilibrio. Entonces, cuando nos dice, bueno, este modelo psicomotriz está integrado por disciplinas como las ciencias neurológicas, efectivamente. Y ahí alojamos también la neurociencia, la psicología, desde lo conductual, ya desde el comportamiento. Y por otro lado tenemos este otro modelo, que este autor coincide con el anterior, y te dice, bueno, tenemos este modelo expresivo, y este modelo expresivo lo que te dice es que el movimiento o el cuerpo se expresa un movimiento, pero además ese movimiento es una construcción personal. No todos nos tenemos que mover de la misma manera. Y por tanto, estos 3 elementos nuevamente están en la lógica de concebir el cuerpo y del movimiento, y te dan paso a estos paradigmas. Si usted me preguntara, bueno, ¿qué pasa con cada uno de estos? Yo creo que todos estos elementos están alojados en la motricidad humana, y sobre todo en la motricidad humana que propone Manuel Sergio. ¿Ya? En el sentido de que un ser humano se mueve, vive la corporeidad, se comunica, se desplaza, piensa, actúa, socializa con el otro. Pero esa es una forma de concebir la educación física, o es claro, apoyada en este paradigma. Acá hay otras formas, usted las puede tomar o las puede dar por alto, no lo sé. Va a depender de la concepción que vaya levantando
a partir de su formación. Y por tanto, en estas concepciones de educación física, también te va diciendo, bueno, con todo este cuerpo de conocimientos que se ha ido levantando, estas corrientes y estos modelos que vimos en la presentación anterior, te dice, bueno, en definitiva, la educación física ha ido teniendo funciones, que usted las podría ver incluso hoy día en el currículum, ¿ya? Y pueden estar más explícitamente o incluso implícitamente, incluso en nuestras acciones como profesoras y como profesores, ¿ya? Si nosotros vemos el currículum, una función del currículum actual muy orientada a la salud está acá, en la higiénica desde el cuerpo, de ser un cuerpo saludable, incluso en lo anatómico funcional, incluso en lo hedonista, e incluso en lo estético, pero desde un cuerpo saludable, ¿ya? Y por otro lado también tenemos otras. El agonismo desde el agón, desde lo que nos propone Huizinga, desde la competencia, también está establecido acá. Pero si uno ve incluso la compensatoria desde el punto de vista de la salud, de la rehabilitación también, oiga, les voy a hacer una pregunta, pero levanten la mano o hagan con el icono, en el dedito, ahí en la pantalla, ¿a cuántos de ustedes no le hicieron caminar en ropa interior en una línea recta para ver las curvaturas de la espalda o los famosos valgus y genovalgus? ¿Cierto? El arqueo de las rodillas. Y por tanto se tiene una lógica quineprofiláctica, higiénica. Es más, que se fue trasladando a las escuelas de formación inicial docente. Yo tuve en mi formación como profesor la asignatura de quineprofilaxis. Yo cuando estaba en Punta Arenas, lleno de ilusiones, con mi maleta llena de ilusiones para irme a estudiar acá, ¿ya? Igual que aquella cumbia, ¿cierto? Muy antigua, pero que te decía, y vi la malla, y vi luego el plan de estudio, y decía, quineprofilaxis, y dije, uy, ¿qué será eso? ¿Qué será quineprofilaxis? ¿Ya? Y evidentemente luego está orientado a la higiene del movimiento y de las posturas del cuerpo, de lo postural, funciones de la educación física. Y si hoy día, evidentemente, usted ve el currículum, nuestro currículum o la asignatura se llama Educación Física y Salud. Y por tanto tiene esas funciones que nosotros podemos estar o no de acuerdo. Podemos compartir o no compartir con el currículum entre nosotros mismos. Ahora, también la educación física ha ido avanzando y vamos a dividir esta educación física en dos grandes etapas, una etapa desde la modernidad y una etapa desde la posmodernidad. ¿Qué implica cada una de estas? Tenemos dos autores y José Davis también nos dice, bueno, la educación física ha tenido corrientes en torno a cómo concebimos el movimiento y el cuerpo, pero él propone otras. Una educación física desde lo físico, fíjense bien, desde lo físico, qué concepción se le puede dar al cuerpo al movimiento, y educación a través de lo físico. Y por tanto te dice, bueno, en la primera vamos nuevamente a estar orientados a la higiene, a la salud, esa concepción, esa corriente de educación física. Y luego, a continuación, te dice, vamos a educar más allá de lo físico. ¿Qué implica educar más allá de lo físico? Pero ojo, te dice, asociado a valores dominantes de sociedades capitalistas. Súper potente eso además también, porque hoy día en una sociedad, y perdónenme, pero en una sociedad capitalista, desde el punto de vista del físico, ¿qué vende más? Un cuerpo saludable, musculoso, no como el mío, evidentemente, pero evidentemente un cuerpo saludable, la salud es sinónimo de aquello, ¿sí o no? De una persona musculosa, rubio, alto, ojos azules. La cinturita pequeña. ¿Cómo? La cinturita pequeña. Ya, pero los ojos azules no tienen nada que ver con la educación física, con trabajar el cuerpo. Uno no puede trabajar el cuerpo. Pero cuerpo. te venden ese modelo, ¿sí o no? Claro. Bueno. Dígame que usted no ha pasado por fuera de un gimnasio. Cualquiera sea, cualquier cadena. Yo en un momento se me ocurrió estar asociado a uno de esos gimnasios. Y uno entraba ahí a la puerta y había unas láminas. ¿Qué era lo primero que uno veía? Cuerpos musculosos. Con modelos, ¿sí o no? Sí, regio. Bonita. Yo al menos salía muy desmotivado. Pero evidentemente hay una concepción moderna, pero asociada a los modelos imperantes hoy día, incluso económicos, porque te venden eso. Y por tanto, lo que te dice ahí también es que ambas concepciones, las que nos proponen estos autores, están en la lógica de la modernidad, desde la reproducción material y cultural. Claro, porque una reproducción cultural, porque si me venden una imagen con esa imagen del gimnasio, yo lo que espero luego es quedar igual, ¿o no? ¿Sí o no? Todo el rato.
pero no Ahí, sé. en lo personal, yo tendría que nacer de nuevo o me tendrían que operar. Tendría que tener un muy buen cirujano para poder llegar a esos niveles. Pero evidentemente, lo que, fuera de broma, lo que quiero decir es que ¿qué te dice la educación física más allá de eso? ¿Ya? Eso desde el cuerpo y de lo físico, pero desde el punto de vista de los valores, de lo social, ¿qué predomina hoy día? Que si usted es exitoso, o que si usted cumple con ciertos objetivos en la vida, va a ser exitoso. Y eso es una reproducción cultural, material. Díganme usted si estoy en lo correcto o no, pero teníamos también aquellos compañeros, ¿no?, que llegaban con las tremendas zapatillas, lo último en el deporte competitivo, ¿cierto? Porque además también eso, ¿y qué implicaba? Reproducir. Oiga, yo tenía un... Los deportistas, profe, los deportistas que, por ejemplo, no sé, por el vóley, los deportistas que llegan con las rodilleras de marcas buenas, las zapatillas así ya, las más caras, que la cuestión, uno al tiro asumía que debe ser cuático, y a veces no es así, po. No, De hecho, la mayoría de las veces no es así. no es así, claro. Y evidentemente porque hay situaciones que te dicen, bueno, ¿qué más allá de esto te puede dar la educación física? ¿Qué otros aspectos externos se pueden alcanzar? ¿Ya? Y por otro lado también, este otro autor, que es Arnold, nos dice, bueno, la educación sobre el movimiento, es decir, qué conocimientos tenemos arraigados sobre el movimiento. Yo les podría decir, bueno, cuando hablamos de biomecánica, usted me puede decir, sí, profesor, pero el torque, la palanca, ahí hay educación sobre el movimiento. Cómo se genera el movimiento, incluso nosotros cuando hablamos de desarrollo y aprendizaje motriz te decimos, bueno, cómo se genera la habilidad, cómo pasamos de una habilidad a otra. Ahí hay educación sobre el movimiento. Y por otro lado también te dice, y del cuerpo incluso. Y por otro lado también te dice, bueno, educación a través del movimiento. ¿Qué elementos podemos educar a partir de eso? Y más allá, educación en movimiento vinculado a los valores. También son dimensiones. Pero la pregunta es, ¿qué alcance tenemos con respecto a eso cuando en esta etapa predomina lo material, lo cultural, cómo se va reproduciendo, lógicas de reproducción, en definitiva? Y seguramente los que nos presentaba Franco hace un par de clases atrás, cuando decía, bueno, profesor, a los deportistas, los top, yo hacía un poco la caricatura con High School Musical, también, ¿cierto? Un poco, pero claro, son lógicas que se van dando y se dan en las escuelas. ¿Sí o no? Lo que quiero señalar con esto es que no son lógicas para nada alejadas de la teoría, sino son las que se dan. Y seguramente todos y todas ustedes, de los que practicaban deporte en la etapa escolar y de deporte de rendimiento, tuvieron concesiones en la clase de educación física, con el profesor o con la profesora. Oiga, yo hubo un año que no hice educación, yo hubo 2 años que no hice educación física. Y me iba a entrenar, el horario de educación física me iba a entrenar, y estaba autorizado por el colegio. Y por tanto se dan cuenta que son dimensiones, corrientes que están ahí, Y ahora, nuevamente, desde la posmodernidad, bajo esta lógica, esta forma de entender la sociedad, estas formas de pensamiento que se dan hoy día en la sociedad, señalamos, bueno, la escuela, chiquillos, profesor y profesora, la escuela es una extensión de la sociedad. Quiero decir esto, que en la escuela usted puede ver representada la sociedad. En los recreos, en la clase, y por tanto la clase de educación física también es una extensión de la sociedad. Y muchas veces nosotros como profesor de educación física hacemos reproducción de la sociedad, inclusive en la clase de educación física. ¿Dónde están los buenos, los más habilidosos? Todos los habilidosos allá. ¿Dónde están los que tienen menos habilidad? Acá. Los Las líderes damas de acá, grupo, los varones acá. ¿Profesora? los líderes de grupo, los que tenían que elegir. Los capitanes de grupo, siempre los más hábiles. Sí. Sí. Oye, el más malo al arco, Sí, ese siempre, siempre. o el Era más triste. gordito al arco. No, o el tema de la ropa también, que si no era con calzas, que si no era con zapatillas, tampoco podías como participar a veces. Y evidentemente, pero fíjense bien, yo lo que quiero señalar con esto es que son corrientes que han ido, insisto, permeando la clase de educación física y en las cuales nosotros no hemos estado alejados de aquello. E incluso uno como profesor en un contexto escolar también cae en eso. Es muy difícil, pues perdón, es muy fácil caer en aquello. ¿Ya? Por otro lado, Rosita.
No, estaba suspirando. Ya. Por otro lado también, evidentemente, cuando hablamos de la posmodernidad en esta época, señalamos, bueno, hay dos elementos que son totalmente importantes, y el uno es la justicia social y el otro es la reconstrucción del conocimiento. Y dejo micrófonos abiertos, por favor, no se peleen nuevamente porque me dañan mis oídos. No griten. De esto, ¿qué es para ustedes entender la justicia, la educación física con un sello de justicia social? Ya podría ser igual como el entender que si bien todos tienen características diferentes o habilidades diferentes, se pueden trabajar todas de diferentes puntos de vista, ¿cachai? Como para no dejar a nadie afuera, como para ser como algo más inclusivo en cuanto a la educación, teniendo en cuenta de que todos somos diferentes. ¿Equidad? Equidad, la diferencia, ¿qué más? Diversidad también. ¿Perdón? Diversidad. Diversidad. Pero la pregunta es, esas situaciones, porque voy a ir por la lógica contraria, no hay inclusión, no hay respeto a la diversidad, no hay equidad. ¿Consideran ustedes que esos elementos están presentes hoy día en la sociedad? Y por tanto, No. Sí. son reproducciones sociales en definitiva. Si hoy día estamos hablando de equidad, de mayor igualdad, de respeto a la diversidad, es porque en la sociedad hoy día no lo vemos muy presentemente. Y por tanto, la justicia social avanza y te dice, bueno, ¿cómo buscamos justicia social? Pero no les quiero decir, chiquillos, les voy a repetir lo mismo que al grupo anterior, y esto es una perspectiva bien personal. No es que ustedes dejen de hacer educación física a partir del desarrollo de la corporeidad y del movimiento, y de cómo entienden el cuerpo. No es dejar eso de lado, por favor, no se me malentienda. Sino es cómo, y esto es una situación personal que yo al menos he querido ir trabajando y me la voy trabajando en el tiempo, es cómo con esos elementos esenciales que me permiten tener un paradigma de la educación física, podemos avanzar a educar desde la educación física y contribuir a la justicia social. Tiene que ver con eso, no suplir una con la otra, sino ver un propósito. Y por eso ahí seguramente ustedes van a señalar, bueno, ¿por qué en definitiva? Creo que les hice una pregunta, bueno, ¿por qué es tan importante entonces realizar la posición invertida? Que un niño haga la voltereta adelante. Si nosotros logramos linkear esas habilidades desde el desarrollo de las destrezas y de las habilidades con un sentido de justicia social, yo les digo, chiquillos, la están rompiendo. Como en mi propia práctica docente, como ya sea en una clase de atletismo, con un deporte, combinando el deporte, desde la lógica del deporte, ustedes logran equidad, logran igualdad, logran generar oportunidades y disminuir brechas, incluso desde el desarrollo de las habilidades, cuando sabemos que la habilidad depende del aprendizaje. ¿Profe? Profesora. Yo quisiera ahí dar como mi experiencia personal. Yo competí, o sea, compito igual, bueno, este año no, claramente, pero a nivel nacional el vóley. Y yo me alojaba dentro de todo lo que era rendimiento y me iba bien y todo el tema, y ya, y deporte, y saber armar, y ya era bueno en lo que hacía desde la habilidad. Y después tuve este ramo, y en esta parte en específico, cuando empezamos a ver los modelos de cómo entender el cuerpo y el movimiento, y yo ya lo entendía bien, pero estaba muy arraigada a lo que era como la función del cuerpo para rendir en el deporte, porque competía harto, y no era algo malo, y entendía que no era algo malo, pero sí después de esta parte que vamos a ver un poco más adelante, de entender que la educación física puede llegar como a la justicia social, sea como la planteemos nosotros como profesores, me di cuenta que quería seguir haciendo deporte competitivo, pero otorgándole como otro enfoque. Y me di cuenta que el deporte sí puede ser, y ahí es donde yo me sentí como súper identificada con lo que decía el Axel, y hago el link ahora acá con el contenido que estamos pasando, a que el deporte, sin dejar de ser competitivo, en mi opinión, puede lograr un efecto en la sociedad. Y yo ahí lo identifico mucho con los deportes colectivos, donde hay mucha más interacción con personas. Entonces, les cuento esto porque yo, lo que decía el profe, que no es querer dejar que ustedes piensen de alguna manera o que dejen de hacer cosas que han estado haciendo porque vienen acostumbrados, sino que como que lo miren desde otra cara.
que el deporte puede ser competitivo, pero al mismo tiempo se pueden desarrollar actitudes que después se reflejen valores de los que nosotros queramos, ¿no es cierto? O de lo que la sociedad en verdad espere, que sí se puede, que hay formas y que es complejo, pero hay formas. O sea, se tiene que entender que la educación física puede ser algo que tribute a un desarrollo integral. Y yo por lo menos entiendo el desarrollo integral y opino que es no solamente el hacer, sino que también el predisponerse a algo, el generar una actitud y un valor ante algo. Y eso puedo aportar. Muchas gracias, profesora. Y en definitiva también, muchachos, cuando hablamos de esta lógica de entender la educación física con otra mirada de pensamiento, como en el caso esta, la posmodernidad, que algunos autores la llaman así, es también la reconstrucción del conocimiento. Eso está vinculado a que cada uno de nosotros tiene que ir resignificando el conocimiento, no un conocimiento dogmático, absoluto, sino que está vinculado a en qué medida nosotros le vamos tomando sentido y lo vamos aplicando en nuestros contextos. Y que el conocimiento que ustedes adquieren acá en la universidad no es el único, no es el más importante, sino que el conocimiento que ustedes vayan adquiriendo por fuera, el que construyen. Efectivamente, yo ahí además también hago la diferencia entre conocimiento científico y el ordinario. Una vez un estudiante me preguntaba por qué yo hacía tanto énfasis en el conocimiento científico, dejaba de lado el conocimiento ordinario, y le decía, no dejo de lado el conocimiento ordinario, sino lo que propongo es que ustedes profesionalicen su lenguaje, y que con el conocimiento científico que vayan adquiriendo, vayan potenciando el conocimiento ordinario de otros. ¿Ya? Pero y que lo vayan haciendo suyo. Que lo vayan haciendo suyo, pero independientes ustedes además tienen un rol, independiente a otras profesiones, tienen un rol desde la formación, como profesores. Por tanto, no pueden, bajo mi perspectiva, quedarse solo en el conocimiento ordinario, que se transmite por mito, por experiencia. Tienen que avanzar a otro lado. He dicho. Cuando hablamos de perspectiva, ¿va usted, profesora? Voy yo. Dale. Gracias. Cuando hablamos de perspectivas, vamos a tomar de la misma palabra, nos vamos a encontrar con estos tres grandes modelos que hacíamos referencia a que alguna literatura menciona el modelo como representación gráfica. Aquí presentamos el modelo desde otra parte, desde otra forma, que es como la perspectiva, la idea, lo que se entiende de. Y tenemos tres, sí, caso cerrado, Axel. Tenemos tres modelos, el modelo biomédico, ¿no es cierto?, el modelo psicomotriz y el modelo sociocrítico o sociodeportivo, ¿ya? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es lo que se entiende? Y acá es como que explota el cerebro, pero ¿qué es lo que se entiende a partir de estos modelos? ¿Qué perspectivas tienen acerca de la educación física? Y vamos a analizarlo rápidamente, uno a uno. Profe, dale nomás a la siguiente. A partir de cómo entiende el cuerpo, cómo entiende el movimiento, qué aportaciones hace cada modelo, entendiendo que no es nada bueno ni malo, sino que puede aportar, tiene ciertas propiedades, ciertas características, y los vamos a ir comparando en ese sentido, ¿ya? No una comparación como de bueno y malo, cuál es mejor, cuál es peor, no, una comparación desde la caracterización, ¿ya? Sí, solo incorporar que además estas perspectivas, si bien se repite el modelo biomédico, modelo psicomotriz y aparece el modelo sociocrítico, sociodeportivo, es porque están influenciando, hay que adosarle un apellido a esto. Y estas son aquellas perspectivas pedagógicas. Se van a dar cuenta en el cuadro que va a empezar a señalar la profesora, es que está fuertemente incluida la teoría curricular y pedagógica desde el modelo pedagógico en educación física. Solo eso, profesor. Exacto. A partir de eso, los criterios por los cuales se comparan estos modelos son criterios que hacen relación también a cómo se enseña, a cómo se evalúa, las limitaciones que tiene en la conducción de la clase, las aportaciones que hace. Ya entendiéndolo, ahora podríamos hacer como, no cambiamos el lente, pero sí enfocamos como desde la didáctica, desde entender el proceso de enseñanza-aprendizaje, respondiendo a las preguntas: ¿para qué enseñamos? ¿Por qué enseñamos? ¿Cómo enseñamos? Alojados desde cada modelo. Por lo tanto, si vamos a analizar cada uno, ¿qué concepción tiene acerca del cuerpo, por ejemplo? Ya entendemos que el modelo biomédico entiende el cuerpo como un cuerpo objeto, como el cuerpo máquina que tiene que producir y reproducir movimientos de forma eficiente, ¿ya? El psicomotriz entiende el cuerpo sujeto. Ya creo que quedó claro el tema de que separa, ¿no es cierto?, lo que es el pensamiento con el cuerpo, con el movimiento.
¿ya? Y el modelo sociocrítico, que es el que aparece acá, es el que entiende un cuerpo social, como lo que recién hablamos. Ya, por lo tanto, debe haber construcción social a partir de este modelo, cosa que no plantea el modelo biomédico y que no plantea tampoco el psicomotriz. Por lo tanto, el modelo sociocrítico se aloja a partir de las ciencias de la educación, chiquillos, porque entendemos que las ciencias de la educación, la palabra educación, ¿no es cierto?, hace relación a la interacción entre personas, a cómo nosotros como sujetos socializamos con el resto, ¿ya? En esa teoría, en esos fundamentos se aloja el modelo sociocrítico. A partir de otras cosas como súper interesantes, es las competencias que genera cada modelo. El modelo biomédico apunta al desarrollo de unas competencias más bien del hacer, ¿ya? Eso es como el foco, en donde el cuerpo debe hacer y reproducir y automatizar movimientos, y el psicomotriz se va más en la lógica de aprender a saber hacer, ¿ya? El pensar y hacer movimiento, a partir como de la polivalencia motriz, ¿no es cierto? Entonces yo aprendo a saber hacer movimientos. Y el modelo sociocrítico incluye el aprender a hacer, el saber estar, es decir, empezar a convivir, porque entendemos que se aloja bajo la sociología. ¿Ya? Dele, profe, a la siguiente, por favor. Acá, ¿qué teorías pedagógicas destaca cada modelo? La teoría pedagógica, por ejemplo, en el modelo biomédico, es una pedagogía como tradicional. Si pueden hacer como un flashback a las clases tradicionales de educación física que creo que todos hemos tenido, es una como teoría pedagógica conductista, ¿no es cierto?, centrada en la eficacia y en la eficiencia del movimiento. Y ahora el modelo psicomotriz se aloja bajo el cognitivismo, y el sociocrítico avanza un poco más al constructivismo, ¿ya? Al construir el aprendizaje. Pueden hacer sus lecturas más profundas, pero creo que esas teorías pedagógicas explican muy bien el cómo hacer una clase o cómo se enseña bajo cada modelo, ¿ya? Uno que es tradicional, ¿no es cierto?, otro que es cognitivista y el otro que es constructivista. ¿Qué relación? Ojo acá, algo súper interesante a partir como de la didáctica de la educación física, la relación que tiene el profesor con el alumno. Evidentemente que una teoría más tradicional apunta a una relación mucho más directiva, mucho más disciplinaria de hacer, yo te digo que hacer y tú haces, ¿ya? La psicomotricidad apunta más a la motivación, a que el estudiante piense y que él después entienda y reproduzca el movimiento y que lo haga, ¿ya? Pero tiene que ver con la motivación a que se motive el estudiante para que él aprenda. Y el sociocrítico entiende que la práctica y la educación física es un derecho. Acá es una palabra que uno quizás siempre dice el derecho a la educación, ya, acá se entiende la práctica como un derecho para todos, ¿ya? Y por lo tanto también el profesor y el alumno aquí van a tener un poco más de relación. Dele, profe. No sé si queda una o hasta una. No lo recuerdo. Sí, queda una. ¿Cuáles los aportes acá? Para no hacer una comparación ni positiva ni negativa, cada uno aporta lo necesario a la disciplina, o cada, como aportaciones importantes, creo yo. ¿Qué aportes ha hecho el modelo biomédico? Evidentemente, creo yo que los efectos que tiene el ejercicio físico y la actividad física en la salud, salud biológica, ya no salud como integral. Eso es un aporte que está clarísimo y que se valora y súper bien. Ahora, ¿qué pasa con la psicomotricidad? El aporte que ha hecho acá es que se hace el énfasis como en que el alumno se informa y que toma las decisiones a partir de esa motivación que le hace el profesor, a partir de esa información, y por lo tanto se relaciona también con la actividad física y la salud, como esa información positiva que debe adquirir para realizar algún movimiento, y se relaciona también con la autonomía que puede tener el estudiante a partir de esa información. Y el sociocrítico, que como la aportación más importante que hace es que genera conciencia crítica, y esta conciencia crítica lo que va a llevar, lo ideal es que va a lograr la emancipación, como la liberación del sistema al que podemos criticar o no. Esa es la idea, como criticar y no solamente criticar, sino que lograr un poco como la liberación. Ustedes igual pueden hacer la lectura, este cuadro igual es grande, así que pueden hacer la lectura en la PPT que está en el aula. Eso. Yo tengo una pregunta. Es que me metí al aula a buscar el PPT, pero
No lo encontré, está en la unidad 2. Está en la unidad 2, ¿Y cómo se llama, profe? teorías y modelos. Ah, ya. Puede ser, y ahí yo tengo una mala práctica, y ustedes ya la conocen ya. No se asuste, Ignacia, no es nada malo. Pero yo siempre cambio las presentaciones, siempre las estoy cambiando siempre. ¿Ya? Sí, sí caché eso, sí ¿Ya? caché. Como en la clase pasada me tuve que salir, porque él estaba viendo la clase y el PPT y eran distintos, pero ya. Sí, siempre voy a cambiar la diapositiva para afinar alguna cosita o algo, ¿ya? Yo no sé si es bueno o es malo, pero a la larga igual después la comparto, pero es para darle otro sello, ¿ya? Eso. Axel, vamos a dejar la tarea que usted nos tiene pendiente para la semana subsiguiente, ¿ya? Para ir cerrando. ¿Ya tenía tarea, Axel? ¿Tenía tarea? Pero bueno, no, se salvó. Para la próxima semana, ¿ya? La mía pasó también, profe. Era Ya. Matías, ¿o no? Sí. Sí, yo tengo anotado a Axel y a Matías. Tengo los dos ahí pendientes. ¿Ya? Ya, profe. Chiquillos, con respecto a lo anterior, ¿alguna pregunta, duda, reflexión? ¿Qué aprendieron? Harto, profe. Se aprendió caleta hoy día. Perfecto, qué bueno. Yo igual quería añadir una cosa, o sea, una reflexión que en verdad viene hace rato, se lo prometo que voy a ser lo más breve posible, pero eh, yo creo que me di cuenta, mirando para atrás, que la educación física, por decirlo así, no me gusta tanto el modelo actual, o siento que es bastante criticable, en el momento en el que me acordé que una compañera hizo 64 flexiones de brazo en 30 segundos, en el momento en que me acordé, por ejemplo, que hubo una vez un partido que se jugó amistoso en educación física que terminó como 23-0, y creo que el tema es que, como usted decía, las clases representan las sociedades. Yo creo que la educación física también representa, bueno, desde la competencia, desde la UON, cómo nuestra sociedad toma la competencia, toma el exitismo de la posmodernidad como fin último. Entonces los niños se someten a estas clases donde tienen un objetivo, y en el fondo ellos van al objetivo, no van por el proceso, ¿cierto? Yo creo que eso ya todo más o menos como que hemos cachado y nos ha pasado varias veces. Pero es súper curioso, yo no sé si usted conoce un autor, yo creo que sí, usted es máquina, usted los cacha todos, que se lo deja ahí en el chat. No sé cómo se pronuncia, creo que es como Mihaly Csikszentmihalyi, algo así, ¿ya? Y él habla de la felicidad, él tiene un libro que se trata de la felicidad y él habla del flow y del flujo. Resulta que yo creo que algo de lo que nos perdimos nosotros y que yo creo que hay que recuperar es, y aquí voy a compartir con la Rosita, es la felicidad y el que nos propina la actividad física. También comparto con Axel que a él le pasa cuando se sube al Slack, a la Rosa, y a mí nos pasa cuando nos subimos, o sea, cuando estamos con la malla adelante, que es la felicidad de estar en flujo constante con algo. Yo creo que ese es para mí, yo no sin ninguna base bibliográfica, pero yo creo que para mí ese es el fin último y de lo que deberíamos promover en las clases de educación física, va más relacionado con el ser feliz moviéndose. Y así ir y usar esa felicidad para que los niños se muevan, tengan éxito, tengan la salud, los objetivos deportivos, pero siempre a base de esa sensación rica de estar haciendo algo moviéndose, y no moverse para tener un objetivo y que ese objetivo me dé esa sensación placentera. Yo creo que ese es como el cambio más grande. Y no sé, me propuse leer y ver todas las charlas de ese compadre porque Cristian Mateluna, no, yo creo que varios conocen al Mateluna, él me lo mencionó el otro día en una reunión y creo que hizo su tesis sobre eso y es súper interesante. El cómo la actividad física al final nos propina felicidad y dónde se esconde el secreto de la felicidad, y es súper interesante. Yo creo que ahí está como la mano para nosotros. Claro, pero ahí en definitiva también es en qué medida cada uno considera o estima la felicidad para cada uno. ¿Ya? Subjetivo. Claro, y ahí eso también es un camino, chiquillos, y que ojalá ustedes lo puedan transmitir. Porque si un niño es feliz compitiendo, vale, po, rico. Pero es un poco eso, que en qué medida también ustedes son capaces de transmitir esto, pero con intenciones pedagógicas. Y un poco esa es la intención, que vayamos avanzando en función de eso. ¿Ya? Tremendo desafío, pues, Franco. Pero yo lo definiría también como un leitmotiv, ¿ya? Un motivo de vida, una ley de vida.
y por tanto creo que ojalá no se pierda, ¿ya? Que no se pierda la, que no se pierda la intención que ustedes, la intención educativa, pedagógica que ustedes traen y que van construyendo, ¿ya? Eso. ¿Quién más, Profe, profesora? que yo quería sumar ahí que lo que hace esta asignatura es como aportar bagaje teórico, aportar herramientas pedagógicas, aportar estrategias, teoría, que ustedes puedan tomar, que puedan como agarrar de aquí a acá, sabiendo que existen y que ustedes como profesores únicos, como sujetos únicos que van a enseñar, que tengan la oportunidad de tener todo esto y enseñar, uno, para lograr que el estudiante aprenda, que esa es la intención, pero también para que usted sea feliz en el proceso y haga lo que usted quiere hacer, según lo que usted pueda creer sobre el cuerpo, sobre el conocimiento y sobre la educación en verdad. Entonces, eso. Sí, yo no sé si se acuerdan cuando entraron ustedes a primer año el año pasado, ¿se acuerdan? Con desarrollo y aprendizaje motor. Y con la profesora Jacqueline nosotros les decíamos, chiquillos, vivan esto con pasión. Si les gusta, vívanlo con pasión. Donde les toque enseñar. Yo creo que también ahí a la felicidad que propone Franco, yo al menos muy personalmente siempre me he propuesto, o desde hace un tiempo, me he propuesto vivir la clase en cualquier contexto, medio, presencial, virtual, con pasión. ¿Ya? Porque es la única forma de estar contento haciendo lo que haces. ¿Ya? Eso, pero en definitiva también, eso tiene responsabilidades, como le dijeron a Peter Parker. Tiene responsabilidades, pues, chiquillos. Y eso implica que, y eso implica que ustedes tienen una gran responsabilidad también. Vivir la felicidad, vivir con pasión, implica que tengan una formación profesional del más alto nivel. No solamente la que reciben ustedes en la formación inicial, sino que además la que ustedes van a tener de manera autónoma preparándose clase a clase. ¿Ya? Y esa es la invitación. Que no solamente lo vivan en el momento de hacer la clase, sino preparando la clase, evaluando la clase. Eso. ¿Ya? Porque cualquier sacrificio, amanecerse o estudiar de más, después va a dar lo mismo, porque uno está haciendo lo que le gusta. Y más aún si a uno le van a llevar juguito a la mesa, como al Benjamín. Mucho mejor. Ya, profesores. Profesoras, recuerden que la